Probablemente has escuchado ya de Isla Mujeres, lo famosa que es cuando vienes a Cancún. En este video te voy a mostrar todo lo que debes de saber si decides quedarte más de una noche, así como también si decides solo hacer el tour, pero sobre todo que disfrutes de la isla más bonita del Caribe mexicano. Bienvenidos, esto es Isla Mujeres. Give me love, give me peace, wake me up, be the keys. I make that you and never leave. You can shine your light, I can believe. Give me love. Empiezo por contarte que esta isla se encuentra al frente de Cancún, a solo 6 kilómetros, por lo que es un imperdible si vienes aquí. Es pequeña, de solo 7 kilómetros de largo, pero te darás cuenta que tiene mucho por ofrecer al visitante. Existen principalmente dos formas de llegar a Isla Mujeres. La primera en un ferry bastante cómodo y seguro que se llama Ultramar, y la segunda tomando un tour en catamarán, que de hecho está muy divertido. Ambas opciones son válidas, dependerá de lo que busques y los días que dispongas. Yo combiné ambas opciones para vivir la experiencia y contártela. Y creo que también puede ser una tercera opción a considerar. El ferry de Ultramar tiene salidas cada hora desde Puerto Juárez y la zona hotelera, siendo el primero el más económico y con salidas más frecuentes. Con 562 pesos puedes ir y volver de Isla Mujeres, o también comprar un solo tramo a 231 pesos. Este ferry cuenta con una planta alta al aire libre y una planta baja en sombra y con aire acondicionado, que igual puedes ver el mar desde aquí. Los asientos son bastante cómodos y en general es un ferry muy moderno. Me gustó. El tramo dura entre 15 a 20 minutos que pasarán volando. Esta opción normalmente te incluye lo siguiente: el transporte ida y vuelta en catamarán, el snorkel con todo el equipo necesario, las bebidas en la embarcación con o sin alcohol y el buffet en un beach club. ¿Qué tal, viajeros? Hemos llegado al puerto de la Marina. Ese es un puerto que está al costado de donde normalmente salen los tours hacia Isla Mujeres. ¡Qué calor! Hace mucho calor aquí, mucho sol, así que tienen que protegerse y llevar un sombrero de todas maneras de ala ancha. Los tours varían de precio, así que dependerá de la negociación que ustedes tengan. Desde $30 pueden encontrar un buen tour. Aquí una aclaración: este precio lo conseguí por la compra de otro tour y de hecho por la negociación que tuve, pero lo normal varía entre $45 a $70. Es conveniente porque realmente solamente el ferry es a Isla Mujeres. Solo el ferry cuesta ida y vuelta $20. Entonces, bueno, es conveniente porque tienes actividades allá. Y eso es lo que vamos a hacer hoy día. Así que allá vamos. Siempre verifica que la agencia que elijas esté acreditada y sea confiable. Puedes reservar llegando a Cancún de un día para el otro sin problemas. Ello te permitirá comparar y negociar un mejor precio. Aquí un consejo: consulta si el precio que te ofrece incluye el pago por derecho de muelle de $15 por persona. A veces no lo incluye. En nuestro caso, por ejemplo, nos salió en total $45, que igual es bastante conveniente. Aquí lo que nos explicaban nuestros amigos es que como vamos a nadar cerca a los corales, es necesario usar un bloqueador biodegradable que no dañe el ecosistema. Recuerda que estás en una zona protegida, así que si te olvidas de traer, aquí también puedes comprar uno. La verdad es que la pasas muy bien navegando en un catamarán. Es también un clásico en un viaje al Caribe. Así que si no lo has hecho antes, puedes aprovechar de hacerlo en esta ruta hacia Isla Mujeres. Estamos de vacaciones, we are on vacation, everybody. ¡Vámonos!
Nos vamos a la Isla de las Mujeres. Everybody, we're going to the beautiful Women Island. Vamos. Excelente. Bien, chicos. Antes de llegar a Isla Mujeres, harás snorkel en los arrecifes cercanos. El snorkel es una actividad opcional, por lo que si te cansas mucho o no sabes nadar, puedes quedarte en la embarcación. Igual estás con chalecos salvavidas. Nosotros, evidentemente, fiel a nuestros principios, nos lanzamos al agua y nadamos como locos durante 20 a 30 minutos. Estamos naufragados. ¡Ayuda! ¡Naufragados! Es bastante tiempo el que vas a estar en el agua. Como verán, el mar es un poco movido, por momentos se te dificulta avanzar, pero siempre estás con guía por si te pierdes. No esperes encontrar muchos peces aquí porque hay bastantes embarcaciones. Por esa parte me quedé algo decepcionada porque esperaba ver mucho más. Pero entiendo que también como es muy turística, pues no vas a tener tantas vistas de corales. Hermosa isla, después de un paseo de 2 horas, hemos llegado a esta isla y la vamos a recorrer y vamos a almorzar y en teoría luego se hace un recorrido a la isla. Vamos a ver si nosotros lo hacemos en este momento o lo hacemos después, porque nos vamos a quedar acá. Exactamente llegamos a un beach club en la zona centro de Isla Mujeres que se llama Amazonas. Aquí almorzaremos y disfrutaremos de la playa hermosa. La comida es buffet con bebidas no alcohólicas ilimitadas. Aquí viene la diferencia de si te quedas en la isla o si vienes por el día. Si es que vienes solamente por el día, te convendría salir a conocer la isla usando algún transporte como bicicletas o los famosos carritos de golf, que son como que más familiares, pero no son muy económicos, por lo que tendrás que gastar $42 por carro durante ese tramo. Pero si te quedas al menos una noche en este paraíso, lo cual te lo recomiendo muchísimo, entonces aprovecha en relajarte un par de horitas en este beach club, ya que la playa también es muy bonita y tranquila. Además, estás con todo el ambiente de fiesta de esta isla. Tanto si has venido por tu cuenta como por tour, en este tiempo libre lo primero que debes de conocer es Playa Norte. Para mí la mejor playa con agua cristalina y piscinas naturales. Es el paraíso. Eso es como caminar a los yates. Es como caminar, pero mira la orilla. No baja. No, hay fondo en esta playa. No baja. No hay desnivel. Vamos a ir hacia allá, hacia Mía. Y cuando crucen el muelle, a orillas del Hotel Mía, van a encontrar esta playita, caleta hermosa. Tiene menos altura que la que hemos estado. Vamos a meter, yo creo, un poquito. Te recomiendo que te bañes en esta playa que se llama Caleta Hermosa. Este es el Hotel Mía, que está en una ubicación privilegiada, eso no lo podemos negar. Pero no tienes que hospedarte aquí para disfrutar de esta hermosa playa, donde además podrás hacer snorkel, ya que hay muchos peces debajo de este muelle y en esta zona. Give me love, give me peace, wake me up, with a kiss. La verdad es que llegas al paraíso y no te quieres mover de aquí.
I can be elite. Give me love. Shawty know she got the thing I want, but she won't make it easy, she gon' make it pretty well. Make her wanna get up in the dirt, get my clothes messy cause she wanna get it lair. But trust me, I would never give it up, cause I know we belong together. Si has llegado hasta aquí, no te olvides de dejar un like y suscribirte al canal y activar las notificaciones, muy importante para que te avisen cuando subamos un nuevo video. Gracias por todo el apoyo, ahora sí, sigamos con el video. Si ya decides quedarte en Isla Mujeres, disfruta de las noches bohemias que te regala esta isla. Quédate en la playa para ver el atardecer y disfrutar en uno de estos bares con mucho estilo. Recorre además sus calles llenas de vida y música. En la calle principal podrás comprar artesanías o algún recuerdo de la isla. Además, definitivamente debes de cenar aquí, tienes opciones económicas, como también restaurantes de muy buen nivel. Aprovecha de comer camarones que son típicos de aquí, o también disfrutar de una buena comida italiana. Acá pueden encontrar un buen restaurante, acabamos de comer, está buenísimo, es Mamma Rosa. Muy bonito ambiente, muy buena comida italiana. Estuvo muy rico. Al día siguiente puedes o bien recorrer el resto de la isla disfrutando de las casas lindas en el malecón y llegar hasta el lado sur, que de todas maneras es un must en esta isla, como también ir desde temprano a Isla Contoy. Si te quedas 2 noches no tendrás problemas de visitar ambos lugares. Isla Contoy es una reserva natural protegida, una isla virgen, así como lo oyen. Si quieres saber más, les voy a dejar el link en la descripción para que lo miren más tarde. Se le conoce como Isla Mujeres porque justamente en esta área se encuentra el templo de una diosa maya. Cuenta la leyenda que las mujeres no podían tener hijos y venían a visitar a esta diosa con regalos. E inmediatamente quedaban embarazadas. Pero tranquilos que yo me olvidé el regalo, así que no hay fortuna esta vez. Hola amigos, hoy día vinimos al extremo más al sur de la isla, este es Punta Sur. La entrada para poder apreciar este hermoso lugar, miren ustedes mismos, es de 30 pesos. El agua es clarita, un verdoso, un turquesa muy bonito, muy bonito. Aparte de toda la geografía rocosa que pueden encontrar, van a encontrar también muchas iguanas, así que presten atención porque están como que mimetizadas con el ambiente. Estoy justamente en el acantilado que recibe los primeros rayos del sol al amanecer aquí en México. Así que no dejen de venir, hagan el recorrido completo. Acá estamos al mediodía, por eso el sol irradia con mucha fuerza. Si pueden ustedes, vengan muy temprano para poder ver justamente el amanecer que les menciono. Y ahí les dejo el tip. Sería que vengan a las 5:30, 6 de la mañana que como que amanece. Como ves, Isla Mujeres es un pequeño paraíso que muchas veces se subestima. Y cuando llegas, quieres quedarte un poco más. Como te dije, si vienes solo por un día, es más conveniente venir en tour. Pero si vienes por más días, puedes disfrutar de la opción combinada como lo hice yo. Si te gustó el video, no olvides dejar un like, compartir y comentar todo lo que quieras. Suscríbete al canal porque voy a subir la segunda parte en Isla Contoy.